No sé si ustedes alguna vez han visto lo que van a ver en pantalla a continuación. El árbol generoso. ¿Alguien? Ok, uno, por acá. ¿Alguien más? Bien, es un cuento para niños, pero es un cuento bastante viejo. Estamos hablando de, varias décadas desde su escritura. Y realmente los cuentos para niños del siglo pasado tenían enseñanzas bastante confrontantes. Y me llama mucho la atención la de este cuento. No, yo lo animo a que usted vaya a su casa y consiga el libro y lo lea completo, pero aquí le voy a contar la versión resumida. Básicamente había un árbol que amaba mucho a un niño y era feliz dándole todo lo que podía al niño. Entonces el niño tomaba las hojas del árbol y se hacía coronas, tomaba las manzanas del árbol y se las comía, se balanceaba en las ramas del árbol y lo disfrutaba, y el niño era feliz y el árbol era feliz. Sin embargo, el niño creció y después de muchos años volvió en donde el árbol, y el árbol le preguntó: ¿por qué no volviste a jugar con mis hojas? Y el niño le dijo: bueno, porque ya no soy un niño y ahora soy grande, ahora necesito dinero. Y el árbol le dijo: bueno, ¿por qué no tomas mis manzanas y vas y las vendes y consigues el dinero? Y entonces el niño tomó las manzanas, las vendió, y el árbol y el niño fueron felices. Pasaron muchos más años, y esto se repite varias veces. Pasaron años, el niño quería casarse y necesitaba una casa, y vuelve donde el árbol le dice: ¿por qué no tomas mis ramas y construyes tu casa? Entonces el niño le corta las ramas al árbol y va y construye su casa, y entonces el árbol fue feliz. Luego el niño, ya con esposa, hijos, quiere salir al mundo a recorrer y encontrarse y cumplir sus sueños, y vuelve donde el árbol muchos años después y le dice: quiero ir al mundo a recorrerlo. Y el árbol le dice: bueno, ¿por qué no cortas mi tronco y con mi tronco construyes un bote y te vas a navegar por el mundo? Entonces el niño corta el tronco del árbol y se va a navegar el mundo. Y luego, muchos años después, el niño vuelve donde el árbol, y el árbol le dice: bueno, ya no tengo nada para darte, tengo mis manzanas, mis ramas, mi tronco. Pero el niño solo estaba viejo y cansado, y del árbol solamente quedaba el tocón. ¿Usted sabe qué es el tocón? El circulito que queda en el piso. Y entonces el árbol le dijo: bueno, ¿por qué no te sientas encima mío y descansas? Y entonces el niño, ya viejo, se sienta sobre el árbol y descansa, y el árbol y el niño fueron felices. Brutal. No, me voy a poner a llorar. La historia del árbol generoso ha sido interpretada de muchas maneras. Por supuesto, están quienes dicen: no, el tema es el materialismo, ¿no? Como el niño se vuelve materialista y se va y deja sus anhelos infantiles. Están los ambientalistas, por supuesto, que dicen: no, esto es una enseñanza acerca de cómo el hombre daña a la naturaleza y abusa del medio ambiente. Pero a mí en esta historia no me interesa el niño, me interesa el árbol. El árbol dio generosamente hasta su muerte y fue feliz. El título de mi sermón es: dar vida hasta la muerte. Vamos a leer Hechos 20, versículos 1 al 12, y a medida que leemos la narración, quiero que pongamos atención a cómo Pablo es consciente de que, al igual que el árbol, él tiene vida en sus manos y lo que hace es entregarla. Él se dedica a entregar esa vida hasta las últimas consecuencias. Dice así la palabra de Dios, la leo en la Nueva Biblia de las Américas. Por favor, usted sígala allí en su versión. Hechos capítulo 20, leemos los versículos 1 al 12. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses, y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y no se esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos donde ellos estaban en Troas.
y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana, hermanos. Por supuesto, usted debe estar preguntándose, bueno, ¿dónde está el árbol generoso? ¿Dónde está eso de dar vida en el texto? Y la limitación que nosotros tenemos hoy es que estamos leyendo la Biblia en español, no en griego. Pero si estuviéramos leyéndola en su idioma original, habríamos notado una palabra que va a ser protagonista en este sermón, y es la palabra parakaleo. Esa palabra abre y cierra el texto. Déjenme mostrárselas. Quiero que miren los versículos 1 y 2. Dice: después de que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado. Esa es la palabra parakaleo. Despidiéndose partió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Nuevamente la misma palabra. Ahora, allí dice que Pablo los exhortaba, pero luego la misma palabra cierra el texto y ya no dice que los exhortaba. Miren el versículo 12. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Y consolados también es la palabra parakaleo. ¿Notan el desafío? Exhortar y consolar parecen en realidad palabras contrarias. Exhortar nos da la idea como de regaño, de confrontación. Consolación parece ser todo lo contrario, es el ánimo que te dan. Y el tema es que el Nuevo Testamento traduce esta palabra de otras formas, incluso a veces se traduce como suplicar o alentar. Bueno, la palabra literalmente significa lo siguiente, póngale mucha atención, significa llamar al lado. ¿Cómo así? Llamar al lado para darle a alguien palabras vitales. Entonces, parakaleo es tomar a alguien, acercarlo y decirle al oído algo que necesita escuchar y que es de vida o muerte. Ya sea una exhortación, ya sea consolación, ya sea aliento, ya sea enseñanza. De hecho, en el siguiente capítulo, cuando Pablo se dirige a Jerusalén, la gente le ruega: Pablo, por favor, no te vayas a Jerusalén, que te van a matar. Y nuevamente es la misma palabra parakaleo. Le rogaban: por favor, no te vayas para Jerusalén. Y si usted de hecho ha estudiado teología alguna vez, quizás le suena este término, paracletos. ¿Lo ha escuchado? Bueno, ¿quién es el paracletos? El Espíritu Santo, el consolador. Bueno, el paracletos es el que hace la acción de parakaleo de este texto. Bueno, ¿y para qué toda esa lección de griego? Bueno, la razón es que Pablo en este texto es el agente de vida. Es aquel que tiene las palabras de vida, y a veces eso se ve en exhortar, en enseñar, en consolar. Y estoy convencido de que Lucas quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Por eso está este texto allí. Lucas quiere que nosotros seamos como Pablo. Puede que usted y yo no seamos apóstoles, pero usted y yo sí tenemos las mismas palabras que tenía el apóstol Pablo. Mi mensaje para ustedes hoy es: entreguen su vida a las palabras de vida. Lo repito, entreguen su vida a las palabras de vida. O dicho de otra forma, denle prioridad al tiempo dedicado a recibir y anunciar el mensaje bíblico. Y miren, y al yo darles este mensaje,
llego a ustedes con una preocupación. Hermanos, nosotros fuimos salvos por el verbo de vida. Nosotros tenemos la palabra de vida. Dentro de nosotros está el Paracletos. Y yo me pregunto si ustedes y yo somos como el árbol generoso. ¿Será que nosotros nos entregamos hasta la muerte con tal de dar esa palabra? ¿O más bien nos la guardamos para nosotros mismos? No lo sé, que el Señor nos ayude. Hoy quiero que consideremos dos cosas. Primero, el costo de dar palabras de vida. Y segundo, la recompensa de dar palabras de vida. Es decir, lo primero que tenemos que analizar es que si queremos obedecer, ¿cuál va a ser el costo? Y lo segundo, necesitamos una motivación grande que nos lleve a hablar estas palabras de vida. Y esa es la recompensa. Vamos a analizar esas dos cosas en esta mañana. El primer punto va a ser un poco más largo que el segundo. Comencemos, el costo de las palabras de vida. Nuestro pasaje se divide en dos grandes partes. Los versículos 1 al 6 nos hablan de manera macro del ministerio de Pablo, de manera global. Allí se nos narra cómo Pablo pasa meses en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en medio de su tercer viaje misionero. Luego los versículos 7 al 12 hacen como un zoom en solamente un día, específicamente en un domingo de ese tercer viaje misionero. Pero lo que nos debe llamar la atención es que tanto en lo macro como en lo micro, por así decirlo, Pablo, sus compañeros y sus estudiantes hacen un gran esfuerzo por escuchar y anunciar la palabra. Comencemos hablando de lo macro. Miren los versículos 1 al 3. Y estos ya los leímos, pero quiero volverlos a enfatizar. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado para Caleo, despidiéndose, partió para Macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho para Caleo, llegó a Grecia y pasó allí 3 meses. Recuerden que los dos primeros viajes misioneros de Pablo estuvieron enfocados en el evangelismo y en la plantación de iglesias. Él estaba en un modo completamente misionero, por así decirlo. Sin embargo, en el tercer viaje misionero eso cambia. Pablo ya no está yendo a evangelizar principalmente. En el tercer viaje, Pablo está yendo a echar raíces en los lugares en donde ya se ha predicado el evangelio. Ustedes escucharon en los domingos pasados que hablamos mucho acerca de Éfeso. ¿Se acuerdan de todo esto de los plateros que vendían las estatuas? ¿Se acuerdan de Apolos? Todos estos estaban en Éfeso. Y el punto es que Pablo se queda años en Éfeso. Y la razón no es porque llegó a evangelizar a Éfeso, es porque llegó a echar raíces profundas en Éfeso. Y eso nos muestra algo del corazón de Pablo. Pablo sabe que predicar la palabra es algo que no se hace de la noche a la mañana. Tú tienes que dedicarle años a la palabra para que tenga fruto. Y en este tercer viaje misionero lo vemos haciendo lo mismo en otros lugares. Ahora escuchamos que se va a Grecia y allí predica varios meses. Ahora, luego aparece un personaje que se une a Pablo y ese personaje es Lucas. ¿Vio a Lucas en el texto? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo notó? Bueno, resulta que Lucas es el autor del texto, así que cuando usted lea en Hechos que dice nosotros, es porque Lucas está allí. Miren los versículos 5 y 6. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. Esto es muy interesante. ¿Usted sabe cuándo es la última vez que Lucas aparece en Hechos? La última vez que Lucas había aparecido en Hechos fue en Hechos 16, durante el segundo viaje misionero. Y la diferencia de años entre el Hechos 16 y Hechos 20 es como de 6 años. Y usted dice, ¿qué pasó con Lucas?
Bueno, resulta que Lucas se quedó en Filipos 6 años predicando la palabra. Y ahora que Pablo vuelve y pasa por estas regiones en el tercer viaje misionero, vuelve y trae a Lucas consigo para seguir predicando en otros lugares. Ahora, no solamente son Pablo y Lucas, a ellos los acompañaba un grupo de hombres. Miren el versículo 4. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Bueno, aquí no tenemos tiempo para analizarlo muy en detalle, pero en estos nombres están representadas casi todas las regiones en donde Pablo ha venido predicando el evangelio. Y el punto es que de todas esas regiones él trae personas consigo. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Pablo anda con un séquito de 7 hombres? Una de las razones es la famosa ofrenda que ellos llevaban a Jerusalén. Si usted no la ha escuchado, no se preocupe, no es lo fundamental acá. Había una ofrenda de muchísimo dinero que Pablo estaba llevando a los cristianos en Jerusalén y traía delegados de cada iglesia consigo. Pero eso lo sabemos es por otras cartas. Lo importante aquí es que la misión de hablar de la palabra requiere que esté en Pablo, que esté en Lucas y que haya otro grupo de hombres que dejan sus casas, sus hogares y salen a recorrer el mundo con Pablo. Y este grupo además está arriesgando la vida. Miren el versículo 3. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaban por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. El viaje de Pablo debía terminar en Grecia. Cuando llegaba a Grecia tenía que coger un barquito y devolverse a Jerusalén. Pero como tratan de matarlo, ¿él qué hace? Me tengo que devolver a pie otra vez. Así como vine a pie por todas las regiones, me tengo que devolver. Haga de cuenta que Pablo sale desde Bolivia, llega a pie a Bogotá, recoge una ofrenda y dice, aquí cojo un avión y me devuelvo a Bolivia. Pero en el aeropuerto le dicen, mira, si tú te subes al avión, te matamos y te quitamos la ofrenda. Así que le toca devolverse otra vez a pie hasta Bolivia. Algo así. Bueno, usted dirá, muchos detalles, mucho viaje, muchos nombres, mucha cosa. Pablo, viajes misioneros, Lucas, Sópater, ¿qué es todo esto? Bueno, primero debo confesarles, hermanos, que estudiar y predicar este pasaje no es fácil. Está difícil. A simple vista, esto solamente parece una bitácora de viaje. Pablo está diciendo qué hizo, con quién lo hizo, a dónde fue, de dónde. Pero yo creo que todos esos detalles que nos está dando Lucas están apuntando a una sola cosa. Y si usted estaba dormido hasta aquí, le pido que se despierte. Lucas nos está apuntando a que la iglesia primitiva está haciendo una inversión gigante en hablar la palabra. No están escatimando en los costos del viaje. Están pagando lo que tengan que pagar, tanto en dinero como en tiempo. Están tomando gente de diferentes ciudades y las están reuniendo para ir a trabajar en edificar la iglesia. Meses de viaje, equipos misioneros, dinero, años de enseñanza, vidas puestas en riesgo, congregaciones en diferentes lugares orando. Hermanos, yo le ruego al Señor que Familia Fiel considere que hacer paracaleo, que exhortar, alentar, hablar, es algo que vale la pena. Hermanos, vale la pena que 4 pastores se conviertan en 6. Vale la pena que 2 diáconos se conviertan en 5. Vale la pena que pastores laicos se vuelvan pastores tiempo completo y que una iglesia los sostenga. Vale la pena que estos pastores se capaciten, viajen, como han escuchado en los últimos meses que hemos estado viajando, conecten con otras iglesias y formen alianzas. Pero esto no es solo un llamado para los líderes. Familia Fiel,
Vale la pena que pasemos tiempo de calidad hablando la palabra con otros hermanos. Vale la pena que los visitemos, que preguntemos cómo están, que escuchemos sus problemas, que los exhortemos, que los animemos, que les enseñemos y que oremos por ellos. Familia fiel, vale la pena que cada quien aquí aproveche las oportunidades que tiene en su trabajo, en su vecindario, en su familia, para hablar estas palabras que dan vida. Vale la pena invertir tiempo y dinero en ir a las cárceles y a los orfanatos a predicar el evangelio. Vale la pena cada centavo que ofrendamos por amor al reino. Vale la pena cada oración que hacemos. Vale la pena cada hora utilizada aprendiendo y compartiendo la palabra. Y vale la pena hacer lo que sea para plantar otra iglesia y enviar misioneros al otro lado del mundo. Así nos quememos las pestañas, porque eso es lo que vemos haciendo a Pablo. ¿Ustedes creen que a él le importa, en el buen sentido de la palabra, su vida? Es como el árbol. Si tienes que quitarme las ramas, las manzanas, el tronco, hazlo, pero yo quiero darte vida. Y si yo te doy vida, entonces mi existencia vale la pena. Ahora, hermanos, para llegar a ese objetivo de darle vida a otros y ser útiles en las manos de Dios para hablar la palabra, primero debemos estar dispuestos a pagar el costo más sencillo de sentarnos a escucharla. Y muchos no estamos pagando ese costo. Eso nos lleva a la historia de Eutico. No sé si alguien, es decir, creo que más o menos todos podríamos decir que entendimos la historia de Eutico. Ya dijimos que Pablo no pensaba devolverse a pie, él pensaba llegar a Grecia y tomar un barco, pero como lo tratan de matar, tiene que devolverse a pie y vuelve a pasar por Troas. Y en Troas, la iglesia de Troas dice, con que Pablo viene. Entonces lo vamos a invitar el domingo a predicar, no vamos a dejar pasar la oportunidad, lo vamos a invitar a predicar el domingo. Y como es el invitado especial, Pablo en su sermón se pasa unos minutos. Miren el versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la hora del almuerzo. ¿Eso es lo que dice? Hasta la medianoche. Y ojo, porque Pablo pensaba salir al otro día. O sea, lo iban a matar y tenía que atravesarse todo Turquía caminando. E iba a salir temprano, pero a Pablo no le importa. Para Pablo dormir no es la máxima prioridad. ¿Vamos a hablar de la palabra? Entonces nos quedamos hasta la hora que toque quedarnos. Lastimosamente, un joven llamado Eutico cae del tercer piso, se queda dormido, muere. Pablo lo resucita y en un momento hablaremos más de esa resurrección. Pero yo quiero preguntarles algo. Si alguien aquí se muriera hoy, ¿detendríamos el culto? Bueno, la verdad es que Pablo no detuvo el culto. O sea, Eutico muere, Pablo lo resucita, le dice, muchacho, ¿estás bien? Perfecto, seguimos. Y no siguen 10 minutos, parten el pan y van hasta el amanecer. Hermanos, Pablo hablaba hasta la medianoche, incluso después de haber un muerto en la sala. Pero nosotros nos sentimos ofendidos cuando el predicador se pasa 5 minutos. Miren, Eutico probablemente era un joven trabajador que llegó muerto del cansancio, pero le dijeron, el apóstol Pablo viene, vamos a escucharlo. No le importó qué tan cansado estaba y llega al culto. Y soportó todo lo que pudo y al final pues cae muerto. Pero
Si nosotros estamos un poquito cansados del sábado, quizás dejamos de venir a la iglesia. Prácticamente cualquier excusa es suficiente para dejar de ir al grupo de comunión o para dejar de ir a la reunión de miembros. Ahora, al meditar en esto, pensaba en que el punto no es el legalismo, no se trata de eres un pecador si fallas a una de las reuniones. Providencialmente esta semana tuvimos que cancelar el grupo de Chía y hoy redujimos el culto por tema de elecciones. Yo pensaba, bueno, es un poco irónico. Pero miren, el punto no es ir a las reuniones. Si tú en lugar de llegar a las 9, llegas a las 9:30 al culto, sin una razón de peso, por supuesto. Tú dirás, pastor, ¿eso es pecado? No es pecado. Pero qué vida tan superficial viviendo pensando si algo es pecado o no. La pregunta es la actitud. ¿Por qué decidimos llegar a las 9:30 y no a las 9? Ahora, de verdad, esto va mucho más allá de un llamado de atención. Pablo sigue predicando hasta el amanecer después de tener un muerto. Porque entiende la importancia de las palabras de vida. ¿Cuál es el costo de las palabras de vida? Que las palabras de vida tienen que tener un lugar central en nuestra existencia. Y ese lugar central se tiene que ver en todo lugar, en la casa, en nuestra devoción personal. Debo confesarles, aquí yo me veo exhortado, hermanos. Me falta mucho para ser como el árbol generoso. Quizás unas ramitas, te doy un par de ramas y 3 manzanas, pero el tronco no. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pagar el costo de vivir en la palabra hasta las últimas consecuencias. Ahora, además del costo, necesitamos una motivación. Claro, aquí no sé ustedes, yo me siento mal. Digo, me falta este celo de Pablo por la escritura. Pero ahora quiero algo más positivo, me gustaría algo que me muestre por qué vale la pena, porque aquí hemos solo considerado el costo, pero quiero que consideremos por qué vale la pena entregarnos a las palabras de vida. Y eso me lleva a mi segundo punto, la recompensa de las palabras de vida. Hermanos, ¿qué efecto tienen las palabras de vida cuando las pronunciamos? Como les dije al comienzo, este pasaje termina con la palabra paracaleo, pero esta vez está en su forma completada. Miren el versículo 12. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fueron consolados? A simple vista, podríamos decir, bueno, se murió el muchacho, Pablo lo resucita y el susto que tenía esa mamá pasó y quedaron consolados. Sí, eso es cierto, pero yo quiero animarlos a que veamos más allá. Recuerden que la palabra de Dios está cargada de significado. Y aquí en este pasaje hay una conexión con el Antiguo Testamento muy profunda, no sé si todos la identificaron. Quiero que miren los versículos 9 y 10. Ahora sí vamos a hablar un poquito de esta resurrección, dice. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Supremamente lamentable. ¿Y qué pasa? Versículo 10. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen porque está vivo. No solo quiero que atiendan al hecho de que lo resucitó, quiero que atiendan a cómo lo resucitó. ¿Qué hace Pablo? Muy bien, se acuesta encima de él y lo abraza.
¿Sabe quién más hizo eso? ¿Le pusieron atención a Segunda de Reyes 4 cuando comenzó el culto? Eso también lo hizo Eliseo. Y en ese paralelo entre Pablo y Eliseo, Lucas nos está diciendo que Pablo es un agente dador de vida. Le voy a explicar cómo funciona esa conexión. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si usted nunca ha escuchado sobre Elías y Eliseo, lo animo a que vaya a su casa y lo estudie. Va a ser muy enriquecedor. Hoy solamente le voy a dar los datos absolutamente necesarios para que lo entienda, pero yo lo animo a que siga estudiando este tema. Bien. Un momento absolutamente cataclísmico en la historia de Israel es cuando aparecen Elías y Eliseo. En ese momento de la historia de Israel, los reyes son absolutamente rebeldes en contra del Señor. Hay un momento en el que los reyes están totalmente enemistados con Dios. La nación de Israel está llena de idolatría. Cada quien hace lo que quiere. Y en ese momento aparece Elías. Y Elías es un representante de Dios. En medio de toda la oscuridad del pueblo aparece Elías. Y Elías es un representante de Dios. Y Elías es respaldado por los milagros que hace. A veces pensamos que en la Biblia siempre ocurren milagros. Eso es mentira. En la Biblia solo ocurren milagros en 3 momentos: con Moisés, con Elías y con Jesús, con nadie más. Porque son tan cruciales esos momentos en la historia que Dios los está respaldando a través de los milagros. Ahora, cuando Jesús tiene su ministerio en la tierra, comienza a haber paralelos entre la persona que sigue a Elías, que es Eliseo. O sea, después de Elías, cuando Elías sube al cielo, viene Eliseo, continúa su ministerio. Y hay grandes paralelos entre Jesús y Eliseo. Le voy a dar estos ejemplos y usted me va a decir, ¿qué? Ponga la atención. Primer ejemplo. No sé si usted sabía que hay una escena en la que Eliseo solo tiene 20 panes y tiene que alimentar a 100 personas. Y entonces multiplica los panes y al final de la multiplicación sobran. Eso lo hizo Eliseo. ¿Les suena familiar? Jesús hace exactamente lo mismo, solo que con 5,000. Eliseo recibe el Espíritu Santo en el río Jordán. ¿Y qué pasa con Jesús en el río Jordán? Juan el Bautista lo bautiza y entonces el Espíritu desciende. A Eliseo lo precedió Elías. A Jesús, ¿quién lo precedió? Juan el Bautista. ¿Y Jesús qué dice de Juan el Bautista? Que él es Elías. Hay mucho más, pero quiero que les llame la atención estas 2 últimas cosas. Después de que Eliseo murió, una vez echaron a un hombre muerto en su tumba. ¿Y saben qué pasó con ese hombre muerto? Se resucitó. ¿Saben qué pasó cuando Jesús murió el mismo día en que murió? Se levantaron personas del sepulcro. Y el más importante de todos, Elías, en 2 de Reyes 4, resucita al hijo de una viuda. Y en Lucas 7, es decir, el autor del libro de Hechos, nos narra que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Hermanos, aquí no hay ninguna casualidad. Eliseo, ese agente de vida para el pueblo de Israel, era una sombra de aquel que iba a venir. Era una sombra de Jesucristo, de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y Jesús es superior a Eliseo. ¿Saben por qué? Porque Jesús se levantó de entre los muertos por su propia voluntad. Una cosa es levantar a otro de los muertos, eso lo hicieron varias personas.
pero solo uno se levantó a sí mismo de los muertos, y ese fue Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Lucas nos está tratando de mostrar con la historia de Pablo? Bueno, que Pablo continúa el ministerio de Eliseo y de Jesús, y ahora Pablo también tiene la capacidad de darle vida a otros. Hermanos, tendríamos que ser lectores poco atentos para concluir que Eutico, nuevamente lean el versículo 12, dice: al muchacho se lo llevaron, ¿cómo se lo llevaron? Vivo, y quedaron grandemente consolados para Caleo. Tendríamos que ser muy poco atentos si pensamos que vivo y para Caleo solamente están hablando de la resurrección física. Lo que Lucas nos está diciendo es: Pablo, con sus palabras de vida, ha infundido vida en estos creyentes. Y entonces Eutico sale lleno de vida. Hermanos, esa es la recompensa de las palabras de vida, que las personas se levantan entre los muertos cuando las hablamos. Y no solamente los incrédulos, también los cristianos necesitamos que nos infundan vida todo el tiempo. Y ustedes y yo continuamos el ministerio de Eliseo y el ministerio de Jesús y el ministerio de Pablo, porque aquí en nuestras manos están las palabras de vida. Déjenme terminar con dos implicaciones de lo que acabamos de decir. Primero, si tú estás aquí hoy sentado y eres un muerto espiritual, sabes que te estoy hablando. Cuando yo era un muerto espiritual, a mí alguna vez alguien me dijo: tú eres un muerto espiritual, y le entendí, pues porque el espíritu ya estaba orando. Quizás ese eres tú esta mañana. Quizás tú estás acá y todo esto que te estoy diciendo es como conflictivo en tu mente, pero sabes que algo te falta y que no estás vivo. No se trata de si te llamas cristiano o no. En Colombia todos nacemos cristianos casi que por defecto, ya sea en el evangelicalismo o en el catolicismo. Pero tú sí sabes si estás vivo o no. Y yo te quiero decir hoy que Jesús te puede dar vida. Jesús se levantó de entre los muertos. En primer lugar, Él fue a morir a la cruz para pagar por tus pecados y los míos. Y si tú hoy crees en Él, que es la resurrección y la vida, entonces puedes tener vida nueva. Si alguien quiere continuar hablando de esto, por favor acérquese. Pero te ruego, cree hoy en el nombre de Jesús. Y la segunda implicación que quiero darles para terminar es a mis hermanos. Hermanos, ustedes y yo continuamos con un ministerio milenario. Eliseo levantaba muertos. Jesús venció a la muerte. Luego los apóstoles continuaron con ese ministerio y hoy nosotros recibimos el legado. ¿Qué estamos haciendo con esta palabra? Pregúntese, ¿una de las prioridades en mi vida es infundir vida en otros? Y no solamente hablo del evangelismo, también hablo de su hermano. Es que hermano, yo necesito que usted me dé mi vida. Que usted, además de invitarme un tinto, por supuesto, se siente conmigo a hablar y me recuerde las escrituras. Y usted necesita lo mismo de mí, y eso necesitamos unos de otros. Volviendo a la historia del árbol generoso, es increíble toda la vida que el árbol le puede dar al niño. Manzanas para comer, hojas para hacerse coronas, ramas para hacerse una casa, un tronco para un bote. Pero nosotros tenemos el ministerio de la vida por excelencia. En nuestras manos, hermanos, está la palabra de Dios, que contiene la obra de Jesucristo, el autor de la vida. Entonces les ruego, mis hermanos, entreguen su vida a las palabras de vida. Y durante esta semana consideren dos cosas. Primero, el costo de esto es que la palabra va a tener un lugar central en nuestras vidas. Y segundo, que hay una recompensa, y es que nosotros podemos infundir vida en otros a través de hablar las Escrituras.